pero quiero empezar por el tema de la semana. La semana pasada se produjo toda una polémica, ¿no es cierto?, por la medida de seguridad tomada por Valledor de exigir este carnet de identidad para entrar. Y voy a pedirte opinión por la insólita, a mi juicio, reacción que tuvo Toa por este tema. Monsalve, el Ministerio de Hacienda, en fin, muchas reacciones desconcertantes de parte del gobierno. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte qué pasa, cómo ves tú la situación de los mercados. Yo me imagino que conoces lo Valledor. Sí, claro. Hoy, de hecho, estuve ayer en Nueva York, porque estuvimos conversando con los vecinos que están en la población de Nueva York Norte, que está al lado del mercado de Nueva York y que tienen que sufrir, podríamos decir, las externalidades de todo tipo que tiene vivir al lado de un mercado de abasto, que es el mercado de abasto más importante de Santiago. Hay que decir que La Vega es mucho peor desde el punto de vista del impacto que generan camiones, pavimentos, delitos, todos los mercados que funcionan en torno a estos mercados de abasto secundarios, que incluyen, por cierto, tráfico de drogas, venta de contrabando, todo. Pero en el caso de los Valledor en particular, yo diría que hay hace rato un asedio de delincuentes que lo que hacen es tirarse de los pasos desnivelados por donde cruzan los camiones arriba de las cargas, le llaman gatos, en La Vega también existe, pero estos están más profesionales, se tiran con cuchillos para romper la carga y tirar los productos a una camioneta que va al lado de ellos. Eso ocurre mientras la ministra Toá está preocupada de la discriminación. Para mostrarte en el fondo lo desconectada que está la ministra de Seguridad del Estado de Chile respecto a los reales problemas que tienen las personas. Esto Esto ocurre, es ministra Toá, porque este modus operandi es bien profesional, o sea, tiene que estar muy organizado. Es como de Hollywood. sí, no, no es tanto, porque el camión lo que hace en el fondo es que va por la autopista central, que es parte de la ruta 5 en la pasada urbana de Santiago, y para poder entrar a Nueva York tiene que bajarse la autopista y pasar por un típico paso desnivelado, que es departamental, en este caso con una avenida muy importante, y hacerlo tiene que frenar, porque obviamente va a cruzar por debajo de una autopista y hay un disco pare. Bueno, cuando frena, los tipos están arriba, se lanzan. Y sí, son ágiles, ¿ya? Y claro, viene una camioneta, sí, pero estos tipos son bastante profesionales y son bastante más inteligentes que muchos asesores del Ministerio del Interior, porque han logrado zafar por durante años, ¿no? Oye, y una pregunta, ¿y esto, por qué esta asociación con la inmigración? Porque en el fondo, en la medida del carnet de identidad tenía que ver con eso, con la legalidad más que con los extranjeros, ¿no? Tiene que ver con hacer un control de acceso, que es una cuestión que hacen ellos siempre, porque, por ejemplo, la calle La Rural, que se llama así, un nombre muy curioso, que es la calle donde está toda la espalda de los Valledor, todo el fondo de sitio, que es una calle larga con un muro continuo frente a la población. Y esa calle está dividida por sectores y ahí es donde efectivamente existen mafias que venden productos robados. Hay dos grupos narcos que están ahí, que tienen tomada la cuadra. De hecho, nosotros cuando fuimos a hacer este programa, que era un programa que va a salir el viernes con una radio donde trabajo yo, y cuando nosotros hemos estado trabajando con esos vecinos, no podemos ir a ese lugar. Es el único lugar donde no podemos ir. Y claro, ¿qué tiene que ver la inmigración con esto? Que el volumen de delincuentes aumenta exponencialmente porque la fracción menor de delincuentes asociada a la migración crece en proporción al número de migrantes que llegan. Si llegan 100.000, no hay problema. Si llegan 500.000, como ocurre en Santiago, bueno, tienen medio millón de inmigrantes y un 10% de ellos tiene actividades delictuales. Es muchísima gente. Entonces, lo que hacen los valledores es hacer control de acceso, que es obvio, pero además, lo que hacen sus muros, porque tiene serpentinas, tiene alambres de púa, tiene cámara, porque los tipos, si no las tiene, se meten en Nueva York a robar productos y los sacan como roban los camiones. Es la realidad, ¿ya? Oye, salieron expertos, no sé si viste alguno, uno del director jurídico, que me dan risa los expertos a mí a veces, director jurídico de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales, así se llama la institución. El señor experto es el abogado Javier Núñez, que dijo que no es algo que responda de manera eficiente a los problemas de seguridad de los Valledor y la Vega Central. Tiene un nombre muy interesante, muy largo, y como se ve Director importante. jurídico de la Bueno, Fundación ese sí Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales. es un nombre importante.
Bueno, yo le diría a señor Cónclave que, claro, no sé, tienes que ir a un ejército para lidiar con los distintos problemas que hay, porque hay narcotráfico fuerte, hay contrabando, hay asalto de camiones, hay robo normal. Por ejemplo, te pongo un caso, en esta población de Los Valles del Norte, eh, muchos camioneros usan las veredas como baños, mientras que esperan carga, o como hoteles, ¿ya? Por tanto, hay prostitución también. Entonces, la verdad es que este señor Cónclave creo que está pensando que a lo mejor esto, no sé, pues Viena o será el mercado de abastos de Roma. No sé qué pensará él, cómo se puede resolver. Un poco más rudo, le diría el señor Cónclave, ¿ya? Eh, no sé, me da risa. Yo no sé qué pretende. A ver, y cuando fui ayer, porque ya había ocurrido el hecho noticioso, había carabineros con traje de fuerzas especiales, estaban los guardias de los Valledor con sus trajes de fuerzas especiales, y esto parecía, no sé, pues, que en Vietnam, Camboya, en su época mala, no ahora, ¿cierto? Muy parecido a ¿sabes qué me recordé, Teresa? Muy parecido a San Salvador, cuando yo fui a San Salvador hace unos 20 años con la Universidad Católica, a un seminario donde teníamos que estar todo el día encerrados y solamente podíamos salir en un bus guiado con un guardia armado, que volvíamos y salíamos a hablar de la pobreza desde un lugar así relativamente lujoso. Entonces, bueno, eso es, po. Es muy crudo lo que se vive en Nueva York. No sé qué Una pretende. cosa algo que me llamó la atención a propósito de expertos también fue el escándalo de la prensa. No sé si te diste cuenta, pero el adjetivo de polémica medida fue usado consistentemente por muchos periodistas y medios de prensa a propósito de esta medida. Lo que pasa es que ahí lo voy a defender, porque cuando tú hablas de polémica medida, es lo que el editor está pidiendo, polémico, polémico, polémico se ve. Si yo pongo polémica medida en el matinal, la gente lo ve, se engancha. ¿Qué pasó esta vez? Y lo ve. Ahora, lo que es insólito es que existiendo un carabinero, un guardia y un vigilante, una señora tenga la destreza para con la mano sacar el revólver y disparar 6 tiros. ¿Ya? Entonces, ¿qué estaban haciendo los 3 tipos pintados? Eso es lo que uno debiera criticar, ¿me entiendes? Pero el problema de fondo no es ese. El problema de fondo es que tienes un mercado que está rodeado por sectores de alta complejidad delictual y donde las autoridades no van nunca a resolver, no los problemas de los Valledor, Teresa. Porque quiero decir algo, te cuento algo. Lo Valledor financia el arreglo de plazas de la población, financia el cierre de pasajes, financia el cambio de luminaria, el mercado de lo Valledor. No el Ministerio del Interior, no, ¿me entiendes o no? Lo Sí. financia un mercado privado porque, con una medida de mitigación quizá, porque esas personas están abandonadas por el Estado, como en tantos lugares del país. Oye, y la reacción de la ministra Toa, esto necesito, no sé, que tú interpele a la ministra Toa con esto. Creo que es importante en esto, dice ella, que nos mantengamos apegados a la ley y no incurramos en conductas que pueden ser discriminatorias. Esta fue la primera Bueno, reacción, y no solamente esta reacción, no solamente estas declaraciones, sino que además cita a reunión a la directiva de Los Vallador para hablar de esto. Entonces yo, que conozco tu estilo algo intenso, te invitaría a hablarle a la ministra. diría ministra, antes de citar a nadie a su reunión, hable con la ministra López para que limpie los baños que tiene en la carretera General Velázquez y particularmente en el paso inferior departamental donde los niños cruzan de noche a los colegios que están en Cerrillos y son asaltados por delincuentes que duermen y fuman pasta base ahí. ¿M? Ministra, también le diría a usted que trate de ir a la plaza que está en la población Valledor Norte, que está tomada por 2 bandas de narcotraficantes y microtraficantes, donde trafican al lado de un colegio que más que no tiene los cierres exigidos para proteger a los niños porque es una estructura del año 80. Entonces le diría también que hable con el ministro de Educación, que es este señor Cataldo, que anda como parece como un, no sé, como un cantante de cumbia que anda como, ¿te fijas? Zafando todos los problemas, mintiendo, blufeando, para que Cataldo se apersone ahí y trate de resolver el problema que tienen los niños para que el olor a pasta base no entre a las ventanas. Mira, Teresa, es de una frivolidad lo que dice la ministra Toá. Es como, te lo digo, es como decir, no metamos el tema de discriminación en un barrio que está asediado por delincuentes, pasta basero, microtraficantes, por microbasurales, por la dejación del Estado que no hace su pega, que ella encabeza.
¿Me entiendes, No sé, no? bueno, yo no sé si viste una declaración de Boric en alguna entrega de premios con gente joven, en el que dice así de pasada, bueno, anoche yo caminaba por Avenida Brasil, porque contrariamente a lo que dice la gente, se puede caminar por Avenida Brasil de noche. Entonces uno dice, como María Antonieta, ¿no? Bueno, es muy parecido, pero de izquierda, se supone, porque yo creo que Boris nunca ha sido de izquierda, pero se supone que es de izquierda. Es un burgués que anda con 20 escoltas. Un presidente de Chile, para que ustedes sepan, tiene a los mejores carabineros del país. Los mejores, se llama PPI, Guardia Presidencial. Son los mejores carabineros del país. Cuando el presidente hace cualquier ruta, el día antes y la mañana antes van los carabineros y se ponen de civil ahí. Está lleno de carabineros de civil cuando el presidente transita por la Plaza Brasil. Entonces, cuando dice eso, primero está mintiendo, porque da a entender de que cualquier persona lo puede hacer. Segundo, se está riendo un problema de seguridad que afecta la comuna donde él vive, o habita, o duerme, o carretea, la verdad, que es la comuna con más homicidios del país. Y en el barrio donde el presidente vive, es uno de los puntos rojos con mayor homicidios todavía. O sea, él vive en una burbuja custodiada por carabineros, uno de los barrios con más homicidios del país, donde a pocas cuadras asaltaron un convento y trataron de violar a las religiosas. Ese es el nivel de maldad que tienen los tipos mientras el presidente Boric hace su asado hasta larga hora de la madrugada, según lo que nos ha contado Tomás Muchati en sus muy interesantes columnas de los viernes, cosa que por lo demás saben todos los vecinos, que sabe todo el mundo, ya un secreto a voces los carretes del presidente. Entonces probablemente andaba, no sé, quizás no andaba en su sano juicio ese día, A mí y me pensó, llegó, sí, no andaba en su sano juicio, estaba, a mí me llegó de hecho hace un par de meses una foto de una amiga de mis hijas. Un jueves, ponte tú a las 12 de la noche, 1 de la mañana, no sé, en un pub. Tú dices, curioso, ¿no? Yo por lo menos no tengo tiempo para eso. O sea, yo no puedo en general darme el lujo de trasnochar en la mitad de semana porque tengo que trabajar al día siguiente. Yo imagino que una persona que es presidente debería entender que el nivel de carretes disminuye, ¿no? En esas condiciones, que digamos que la responsabilidad es suficiente como para que no haya tanto espacio para esparcimiento como el que se toma este señor. no lo tiene porque ellos no tienen una real empatía con el sufrimiento de los chilenos, ninguno de su generación. Para ellos esto es un vehículo, es una forma de adquirir más poder. Su única ética es la ética del poder y son capaces de hacer cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa digo literalmente, cualquier cosa para llegar al poder, mentir sobre la salud pública, banalizar la violación de derechos humanos, mentir sobre la violación de derechos humanos, acusar falsamente a carabineros y autoridades de asesinos, cualquier cosa pueden hacer con tal de tener poder. Eso tengámoslo súper claro, ¿ah? Porque para que sepamos con quiénes estamos lidiando, porque como hay algunas personas en la oposición que son ingenuas o se dejan seducir por el gran talento que tiene el presidente Boric, que es engatusar a su, ¿cómo diríamos?, a su interlocutor. Y además, como Selig de Woody Allen, transformarse en su interlocutor. Por eso es que él se transforma en Juan Sutil cuando vale nada. Se transforma físicamente en Juan Sutil. Y luego se transforma en Guillermo Tellier el mismo día cuando va a la CUT. Físicamente. Se transforma, es como Selig. Entonces, su única convicción es estar en el poder. Entonces yo te diría que le da lo mismo lo que está pasando en el país. Le da lo mismo el dolor de las personas, no tiene sentido de urgencia, no existe esa palabra, de hecho no le gusta. Él considera que él tiene que tomarse el viernes y los fines de semana, porque sí, pues le corresponde, pues, es su derecho. Bueno, Es su desconexión derecho. digital, pues, Iván. Sí, yo creo que hay un tema, porque obviamente hay gente de la edad de él, que ya es un viejote, que es casado, que tiene hijos, que tiene que trabajar su taxi, que tiene que trabajar su botillería, que tiene que lidiar con estos delincuentes que lo acosan, que no tiene la vida de príncipe que tiene él con nuestros impuestos, por supuesto, porque como él no trabaja más que para el Estado desde toda la vida, siempre ha tenido sueldo rico con nuestros impuestos. Y eso también lo desconecta un poco, no solo lo que es pagar un IVA o lo que es pagar un salario, sino que del padecer, del dolor, del esfuerzo, no lo conoce. Entonces, por eso es que sumar a eso su ideología frente amplista del poder por el poder y tienes lo que tenemos. Bueno, de hecho eso se vio muy claramente en el plebiscito, en el estallido. ¿Te acuerdas? La Maite Orsini diciendo eran cositas materiales nomás. Qué lástima que la persona haya perdido sus cositas materiales, así como con
con un desprecio, ¿no es cierto?, por las cositas materiales, Pero claro. si, pero si no les interesa. Pero estoy diciendo, a ver, no es que, por eso te digo que no son de izquierda, porque yo puedo entender una persona de izquierda, por ejemplo, ya, que cree que el Estado tiene que controlarlo todo para que haya un bienestar. No, a ellos no les interesa el bienestar. A ellos les interesa la transformación, ¿entiendes? El sueño de ellos es transformar Chile. Y están en eso, como en un permanente estado de transformación, para llegar a este estado que no existe, que es una utopía, que este marxismo contemporáneo, que nadie sabe muy bien lo que, ni ellos saben, pues si ellos tampoco saben lo que es. Si tú preguntas, ¿cuál es el proyecto de Boric? Esa constitución era una locura, era una cosa enfermante lo que hicieron, esa primer mamarracho. Nunca se hubiera ha podido aplicar. No existe para ello la implementación. Por eso que presentan un plan de reconstrucción Teresa sin Cartagán. Ah, pero ya vamos, ya vamos a ir a eso. Antes de eso, Iván, quiero leer un super chat y hacerte una pregunta respecto a la conducta del guardia en Lo Valledor y pasamos a otro tema. Héctor Vergara, muchas gracias. Héctor Vergara es un telespectador que, no sé si se usa esa palabra, ya, es como que me siento como el sábado gigante, así el Gran que programa, gran programa, sábado gran gigante, era programa. buen programa. Héctor Vergara nos dejó este mensaje hace mucho rato. Pasó por YouTube para dejar este mensaje, así que, porque no iba a estar en el programa. Entonces, un gran saludo a Tere y a Iván, que con su valentía y capacidad intelectual siguen humillando y exponiendo lo más a los progres y los comunachos. Desde Iquique, un abrazo. En Te fin. mando un abrazo Ya, a desde ver, Iquique, Iván, que es la ciudad, que no déjame decirle a ¿qué? Héctor que Iquique es la ciudad, Iquique es la ciudad donde nació mi madre es de Iquique, nació en Cabancha. Yo, por lo tanto, quiero mucho Iquique y he estado varias veces en Iquique últimamente por el problema de Alto Hospicio, que es una bomba de tiempo gigante. Así que le mando un gran abrazo. Ahí tenemos que trabajar intensamente para desarmar y desactivar esa bomba que tenemos en la meseta de Alto Hospicio. Oye, me dio pena Alto Hospicio, de nuevo, tristemente célebre, porque encontraron un auto con 3 cadáveres, parece maniatado. De nuevo Alto Hospicio, qué terrible, ¿no? Pero a ver, porque esas son las cosas, sí, pero sin Alto Hospicio, los vecinos cuelgan maniquíes con la foto del delincuente que lincharon, para que la gente no entre a sus casas en las tomas que controlan por sectores bandas como el Tren de Aragua. Que el olor a muerto, porque eso, por eso se descubre la casa de tortura, se empieza a sentir de a poquito y avanza por las cuadras. Es una ciudad completa, informal, con capillas, con comercios, con avenidas, con talleres mecánicos al margen del Estado. Entonces, sí, aparecieron 3 muertos, bueno, y pueden aparecer muchas cosas más, porque nadie tiene control de lo que ocurre ahí, Teresa. Ese es el drama de lo que tenemos nosotros. Podemos aprovechar de recomendar el libro de Iván, que se llama Chile Tomado, que lo leí, es muy impresionante y recomiendo leer. Acá hay otro, mira, la gente se pone unos nombres muy raros en YouTube, entonces uno tiene que leer algo como, acá U y F nos dice, ¿podría Iván profundizar por qué no Boric no es de izquierda? Buen punto, porque una persona de izquierda cree esencialmente bajo sus mecanismos que tiene que haber una nivelación del poder, que tiene que haber una igualdad de condiciones, que tiene que haber menos pobreza, menos desigualdad. Pongámoslo así en términos técnicos. A Boris le da lo mismo la desigualdad. De hecho, tenemos hoy día una desigualdad creciente por la crisis de los colegios de la reforma que diseñó la presidenta Bachelet con Nicolás, Gatito Izaguirre y todos estos muñecos cuando estaban en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y le da lo mismo que haya más segregación. Le da lo mismo que joda al liceo que impulsó la movilidad social. Entonces, cualquier persona de izquierda diría, no, yo quiero que haya menos desigualdad y voy a usar la educación como motor, supongamos. O voy a subir los impuestos, o no sé, no, ni siquiera, o sea, es incapaz hasta de subir los impuestos, ¿me entiendes, no? Y le da lo mismo. Dice, los voy a O sea, subir, pero no los subáis básicamente, tampoco. básicamente lo que tú dices es que ni siquiera ciertos aspectos del discurso de izquierda él se los cree, que es un pragmático en el fondo. Exactamente, es muy pragmático. Piensa tú el trato con Ponce Lerú. Eso te dice, o sea, a ver, un tipo que hizo su carrera política condenando a Pinochet, que haga un trato directo con el yerno de Pinochet, con la empresa que objetivamente financió regularmente la política, que a juicio de él era como el demonio, y que contrata a Tironi para que Tironi le arme un relato para tratar de pasar eso como quien se tomaba, ¿te acuerdas? Un remedio y lo pasaba como con un, no sé cómo se decía cuando uno tomaba un remedio malo y decía, ya tómate un juguito para pasarlo, Tironi le diseña un juguito, ¿cierto? Para poder tragarse ese sapo, pero gigantesco que se tragó, y le da lo mismo.
¿Cuál es el Bueno, problema porque, con Julio? bueno, es ¿Qué una problema hay con política además. Julio? Julio es un hombre de trabajo, te puede decir. Y además ya no controla la firma. Entonces, Oye, es un pragmático, pero en ese, inútil. yo creo que ese, claro, ese es el sentido, o sea, en términos de que hay personas que esa ideología completamente equivocada de la izquierda, no importa, pero que se la creen por último. Este gallo no tiene ni eso es lo que tú Exacto. estás tratando de decir. No, eso me merece más respeto. Estos chiques, que no es el solo, porque está el Che Guevara rubio, que es Gonzalo Vinter, está este señor que anda como flotando, que es Diego Vela, está la ministra Toto Orellana, que anda preocupada de puras estupideces en vez de preocuparse por los verdaderos problemas que tienen las mujeres chilenas. Toda esa camarilla, con asesores, con escort, con choferes, con salarios millonarios, con ropa comprada por el Estado. Entonces, una cosa, déspotas, tratan mal a los funcionarios. Por eso tienen problemas con todas las asociaciones de funcionarios. Son autoritarios, son desconfiados. Entonces, son unas guaguas grandes mimadas, torpes e incompetentes, que tienen a cargo hoy día la seguridad del Estado. Y por eso yo me preocuparía, ¿no? ¿Cierto? Pero eso es Boric, si no es más que eso. Ahora, volviendo a lo Valledor, Bueno, Iván, electo por el pueblo. sí, perdona. No quiero decir que fue electo por el pueblo, y por eso que, por supuesto que yo, a diferencia de él, no voy a cuestionar su legitimidad para ejercer el rol de presidencia hasta el último día del mandato, que afortunadamente queda cada vez menos, pero no es una persona de izquierda, ni el Frente Amplio es una agrupación de izquierda tampoco. O sea, tú estás hablando de una izquierda concertacionista. En No, todo caso, no, estoy ¿ah? hablando de una izquierda que está comprometida a ver, Teresa, estoy hablando de una izquierda que tiene como foco a las personas, con ideas totalmente equivocadas, incluso en el caso del Partido Comunista, validando la violencia, cosa que es ética y democráticamente repudiable y deberían estar formalizados, por eso como va a estar formalizado el perro con tiña Jadwe. Pero te quiero decir que estos tipos no tienen como foco a las personas, entonces por lo tanto no tienen una ideología más que el poder y el pragmatismo. Iván, a propósito de lo Valledor también pasa, parece broma, ¿no? Pero o entre comillas, tragicómico, una semana después de esta medida aparece esta situación de esta mujer que se niega a entregar la identificación, empieza forcejeo con el guardia y dispara. 3 heridos. Para uno, esto fue una situación que confirmó la necesidad de tener más seguridad. Para otro, que lo Valledor lo está haciendo pésimo porque resulta que el guardia no sé qué. ¿Qué opinas de esto? Bueno, las dos cosas, o sea, obviamente, tú no puedes tener un vigilante privado que se le cuele a una persona y le saca el arma de esa manera con otro al lado y con otro tercero, porque no es que estuviera sola esta señora. El guardia, yo hablé con expertos, no la redujo como debía. Estas personas siempre tienen que ir al suelo, no tienen que estar paradas, tienen que botar al suelo y las tienen que inmovilizar en las manos. Este señor la tenía como abrazada, con el otro mirando, y el otro parecía los tres chiflados. Por supuesto que hay un problema de seguridad. Pero es un problema de seguridad que arrastramos nosotros en varias materias, Teresa. En varias materias, es una de las cosas que tenemos que mejorar. Pero que los bayones de guardia, o sea, yo le diría a la ministra toda que pase una noche sola. Que vaya a la calle, la rural, y arriende por una noche y que camine por ahí. A ver si no va a pedir guardia y carabineros, pero no como ministra. Pues esa es la realidad que viven los vecinos de los Valledor y los locatarios de los Valledor. Tienen todo el derecho a protegerse. Ahora tienen que contratar guardias más serios y mejor entrenados, por cierto. Sí, bueno, lo que pasa es que a mí me repugna, me empieza a dar rebeldía cuando el gobierno empieza a hacer críticas a la seguridad privada. ¿Entiendes? O sea, puede ser, o sea, evidentemente no debiera ocurrir que sea tan simple quitarle el arma a un guardia y además empezar a disparar, o sea, podría haber muerto alguien No ahí. no a uno, perdona Teresa, a tres. A tres, Porque había un vigilante armado, un guardia no armado y un carabinero mirando. sí. Entonces, esto es una cosa que cuando ven en el extranjero, dicen, chuta, los chilenos están pero realmente bien jodidos, ¿ya? Entonces, por supuesto que uno tiene que indignarse con la cara dura del gobierno, que tiene el desastre en el barrio y en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, además, donde mataron a una niñita de 14 años que estaba haciendo un show en la Pozo de la Victoria. Le metieron 12 tiros al grupo y murió una niñita y murieron tres personas, pero una niñita era una de las... Eso debiera ya hacer que la ministra todavía esté apersonada, desplegada en Pedro Aguirre Cerda dando seguridad. Pero no, pues ella toma la comodidad de hablar
en tercera persona del problema, que es su problema, pero son cosas distintas. Yo diría que son criticables ambas actitudes. En todo caso, Iván, cuando, mira, tú dices que hay que inmovilizar en el suelo, yo no tengo idea, pero Sí. si eso hubiera ocurrido de esa forma, imagínate un guardia inmovilizando en el suelo a una mujer. ¿Tú de verdad crees que eso pasaba piola? O sea, no hubiera levantado las alertas de la Toti Orellana y todas las Bueno, oligofrénicas con su sí, pero discurso feminista de mierda. ¿y a quién le importa eso? Es como que la Toti Orellana habla y te quiero decir que, ¿por qué te lo digo? Porque estuve también en Estación Central, la calle Toro Mazote, con Conde del Maule, que es básicamente una de las calles que la calle tiene mayor densidad demográfica de Chile y de Santiago. Viven 30.000 personas, 35.000 personas en 4 cuadras, con las torres. Y ahí todo el tiempo los guardias que hay del líder inmovilizan mujeres, las esposas, todo el tiempo, porque son ladronas, porque son monreras, van a robar y las sacan, y ellos se defienden a palo y las sacan, bueno, con fuerza, por supuesto, y los vecinos les tiran desde los pisos aceite a esas personas que venden en las cocinerías, y las personas les devuelven piedras. Entonces, ese es el nivel de violencia que tenemos en Chile. La tuteliana puede que se escandalice, claro, pero da lo mismo, ¿me entiendes o no? Lo que importa acá es la seguridad de las personas que están en los valledores, y si una persona está desequilibrada, como está esta señora, tiene que ser reducida. Eso me lo dijo un experto, Teresa. Una persona con ese Sí, nivel de seguridad tiene que ser. yo coincido, sí, el tema es que acá tenemos dos mundos en Chile, dos mundos paralelos. Entonces, por una parte está toda esta situación que afecta a una mayoría importante, y por otra, el mercurio, la clase política, Ah, la sí, élite pues. social, están como en la estratosfera. Y la gente se tranquiliza, oye las noticias en la mañana, yo también oigo igual que tú la Bio Bio, y la gente cuando hay algún Amigo crimen, mío. alguna cosa espantosa y viene con el apellido ajuste de cuenta, las personas piensan que eso como que no te va a llegar, porque como tú no eres parte de una banda narco, no te va a llegar. Esto como que va a ser un fenómeno de gente ahí, de narco, que va a estar lejos en el barrio Entonces yo le, marginal. yo, yo le puse un nombre a eso, Teresa, si me permite. Se llama el síndrome Bernardo Larraín Mate. ¿Ya? ¿Qué significa este síndrome? Que tú, cuando el país está cayendo por estos problemas, dices que el problema de Chile es el sistema político. Y escribes 30 columnas al respecto. Entonces que hay que arreglar el sistema político de Chile, porque ese es el gran problema que tenemos en Chile. No es el narcotráfico, no es el crimen organizado, no es la deserción escolar, no son las listas de espera, no es el déficit habitacional, no es la violencia contra la mujer en las viviendas hacinadas. El problema de Chile es el sistema político. Y si tenemos tiempo, arreglamos lo otro. Lo otro es todos los problemas que afligen al resto de los chilenos. Entonces, cuando a ti te da el síndrome de Bernardo Larraín Mate, lo que tú haces es que empiezas a hablar en chino, pero el problema es que te escuchan tus pares en chino también, mientras que el país habla en castellano. Ese es el problema que tenemos hoy día. Entonces puede ser que, claro, si tú caes en ese síndrome, considere que hay brutalidad, si este guardia hubiera reducido a la mujer y lo hubiera esposado, o le hubiera puesto, le ponen unas winchas de. Pues eso es lo que hay que hacer para proteger a las otras mujeres que van al mercado, ¿me entiendes o no? Sí, Bueno, perfecto. sí, Iván, ese el tema de la síndrome es jodido. seguridad, tú sabes bastante de seguridad. A mí como que me agobia el tema, como que me agobia, como que digo, ¿qué se hace? O sea, ¿qué necesitamos? Si uno tuviera que decir, a ver, tres cosas fundamentales, dos cosas fundamentales en materia de seguridad. ¿Cómo enfrentas tú al narco? No sé. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que voy a decirte lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es que decir, hay que aplicar mano dura y llenar de militares las calles, compadre. Como dicen algunos candidatos prematuros, cargos, que creen que esto se resuelve como poniendo tipos disparando en la calle, ¿cierto? Eso es la forma en que no se hace, y la forma poco seria. Esto se aborda de distintas formas. Una, por cierto, es teniendo una mayor frecuencia de patrullaje preventivo de carabineros. Pero tienes que además evitar que los tipos se tomen estos lugares, reemplazando la infraestructura de los jardines que está obsoleta, teniendo mayor presencia en las canchas que están abandonadas de agrupaciones deportivas, de profesores o monitores, cambiando las luminarias para que estén todas con LED, porque eso reduce en un 2 o 3% los delitos respecto al nitrato de amonio, que es la luz amarilla, que está en todo Pedro Aguirre Cerda, mientras la ministra habla de discriminación.
¿me entiendes? Tienes que poner lomo de toro para que no puedan entrar, tienes que ayudarlo a hacer alarmas comunitarias, ¿ya? Tienes que tener un sistema de inteligencia del Estado que detecte esta amenaza y la anule a tiempo. Tienes que cortarle la ruta de la plata, tienes que expropiarle las viviendas que usan, porque son las viviendas que se toman ellos donde dirigen su negocio. Tienes que controlar el lavado de activos que están haciendo comprando camiones o comprando bodegas. ¿Me entiendes eso, no? Eso es una red, es un conjunto de acciones. Poner carabineros disparando es lo más fácil y lo más torpe, porque no resuelve nada. Genera un efecto como que me dice, sí, tengo, no sé, tengo un tumor malo en el cuerpo y sí que me resuelve una aspirina, no sé. Es eso, es frívolo, es torpe. Ahora, para hacer todas esas acciones que estamos hablando, tú tienes que saber dónde tienes que actuar. Y para saber dónde tienes que actuar, Teresa, tienes que ir a los lugares. Entonces, ¿qué nos decían las señoras con que hablamos? Todas dirigentes mujeres que si a la ministra Toti Orellana le interesara hacer feminismo de verdad, lo que debería crear una escuela de líderes para que todas esas mujeres valientes que enfrentan a estos delincuentes solas y que además son jefas de hogar, tengan liderazgo, puedan estudiar y tengan un salario, ¿me entiendes? Y puedan, en el fondo, salir de ese lugar y tener más apoyo para la labor social que hacen. Bueno, esas mujeres te dicen, no vienen para acá los tipos. Entonces no entienden que tú no puedes tener un sitio sitioriazo donde se fuma pasta base frente a un jardín infantil. No puede ocurrir, porque no hay carabinero que controle eso y no depende del carabinero que ese sitio sitioriazo está ahí. Depende del propietario, que no pague ninguna multa, y depende, digamos, que los tiene que cerrar y que el colegio tiene que estar aislado de ese entorno. ¿Me entiendes tú, no? Entonces son múltiples las tareas que hay que hacer. Y cuando nosotros hablamos del tema de seguridad, tendemos a ver la parte simplificada o la parte policial, que es importante, pero que es una parte solamente. Entonces, sí me expliqué. Sí, perfecto. Es una cosa grave, siento que se está saliendo completamente de control y lo que más me preocupa, como dices tú, este síndrome que llama síndrome de Bernardo Larraín Mate, que Larraín Mate, ¿no? Porque la verdad es que no sé, Es que es no un síndrome muy reacciona, jodido porque vea, no le no pongamos hablan el del nombre porque tema. capaz que te joderse. Pero es lo mismo, mira, la desconexión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú dices, va a altos pisos y dices, uy, ¿estas tomas de dónde salieron? Sí, vamos a verla, no, no puede entrar. ¿Y hay casa de tortura? Sí, hay casa de tortura. ¿Y hay secuestro? Sí, hay secuestro. ¿Y van los carabineros? No, no pueden entrar. ¿Y qué hacen si hay una redada? Tienen que pedir refuerzos de Arica, probablemente que llegan en avión. Sí, llegan en avión. Y hacen toda una parafernalia, va a hacer un allanamiento y después se van, se tienen que ir. ¿Y qué pasa con el resto de la gente de alto hospicio que es profesora, que trabaja en un hotel, que tiene su taxi? Bueno, tiene que vivir con ese temor todo el año. Sí, tiene que vivir con eso. Entonces, la desconexión te hace a ti pensar que ese tema no es prioritario o que incluso hay gente que no sabe que existe la toma, o que no sabe que tienen 40.000 habitantes. ¿No? Entonces, O que está son bien que fenómenos uno de gente sepa, sin casa nomás, así como no pero teníamos casa. un líder de opinión empresarial, comunicacional, político, social, tiene que conocer su país y tiene la obligación de saber que eso ocurre. Porque lo contrario, nunca va a sentir la urgencia y la empatía con los que sufren para resolverlo. Es así de simple. Porque tú puedes escribir una columna pelotuda del sistema político solamente si nunca te has dado cuenta de la urgencia que hay en un jardín infantil que donde los tipos fuman pastebas al lado de los niños y hacen cosas peores que no voy a decir por respeto a tu programa. Solamente vas a entender que es urgente moverte ahí si has estado ahí o si has hablado con las personas que viven ahí. Si no, puedes generar un microclima, que lo hablo en Chile Tomado, de autosegregación, donde los problemas son eso, o la bicicleta, Sí, pero o la bici. como bien dices tú, por lo menos está la opción de leer el diario y tú ves, o de oír el noticiero, bueno, la Bio en realidad, O idealmente, escuché la Bio Bio. La claro. Bio Bio, mira, alguien criticó a Tomás Mochati, deja acordarme quién fue. Eugenio Tironi, ¿cierto? Que es como el prototipo del tipo que vende jarabe para tragarse sapo, que le vende los discursos a estos chicos, que ahora es asesor y amigo del presidente, puede ser casi el emblema del lobby, pero da lo mismo. Y dice Eugenio Tironi, parece que hemos perdido la guerra y que los Tomás Mochati la están ganando. Como diciendo, ¿qué es para él Tomás Mochati? La persona que instala la desconfianza. Y Claro. eso que Tomás Mochati parte su programa a las 6 de la mañana informando lo que ocurre en Coronel, donde hay un atasco, informando lo que ocurre en Cerrillos, mientras el señor Tironi ahora no sé qué estará haciendo. Pero eso, o sea, el señor Tironi tiene, aunque tú no lo creas, más prensa incidente que Mochati. Mochati tiene su medio. Y ahí habla de las 6 de la mañana. ¿Ya?
y te cuenta, y tú sientes el olor a asfalto, y Sí. Tironi que siente el olor a humo, o a hierba, a cualquier cosa, ¿me entiendes? Porque lo que te cuenta es un país imaginado, Mm. Teresa, que sus clientes influyentes le compran para sentirse como mejor y decir, sí, nosotros estamos entendiendo lo que pasa en Chile, porque contratamos a Eugenio y Eugenio nos cuenta lo que pasa en Chile, y llega Eugenio, digamos, con un chaleco como Steve Jobs y le empieza a contar una cosa y hace analogías como un cofre de oro que se abre, que es una población, y todas esas cosas y se va después. Pero eso no sirve para nada hoy día en el país.